Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Eh, para aquellos pues, que ya me conocen, pero para los que no me conocen, soy el profesor Ismael Morales, eh, que les va a llevar el- la, la conducción de este curso, Comercio Internacional. Sean todos bienvenidos a este curso sobre comercio internacional. Vamos a dar algunos aspectos introductorios al curso, ¿verdad? Que tienen que ver con la clase. Como ustedes verán en la plataforma aquí que les estoy compartiendo a ustedes, está la información general del curso, que es la introducción del comercio internacional, que dice: el estudio del comercio internacional tiene un origen antiguo, se remonta a las primeras civilizaciones organizadas, donde las civilizaciones del Mediterráneo aprovecharon su situación geográfica para comercializar sus excedentes con otros pueblos. Esa es parte de la introducción a la clase, ¿ya? Entonces, seguidamente tenemos los objetivos, que básicamente comprender y dominar las principales medidas y políticas que restringen el libre comercio internacional, conocer y explicar el contenido, funcionamiento y alcance de la nueva Organización Mundial del Comercio. Este es los objetivos. El contenido, ¿verdad?, está en varias unidades. La primera unidad se refiere a las políticas proteccionistas y otras restricciones al comercio internacional. La unidad 2 se refiere al surgimiento y funcionamiento de la OMC. Y, y vamos a ver también lo que es la introducción. Como primera unidad tenemos lo que es la introducción al comercio internacional. Aquí hay que corregir ese asunto ahí. Vamos a... ya había comenzado, pero, ¿verdad?, iba a tratar de resolver esto porque no lo quería dejar con, como decimos en el buen nicaragüense, enchilado, porque todos estaban emocionados en entrar a la plataforma. El que ya pudo entrar fue mi problema. Los felicito por haber y la paciencia que tuvieron en estar esperando. La verdad que es la primera vez que me dio esto, algo pasó ahí, ¿verdad? Porque las otras veces en el cuatrimestre anterior estuve impartiendo videoconferencia y no me dio este tipo de problemas. Lo único que en el cuatrimestre anterior estaba impartiendo las videoconferencias con mi correo personal, no con este link que puso la universidad. Entonces ahí hubo un choque. Puede ser, como les dije al inicio, me mandó un mensaje a mí de que el ID de la reunión lo estaba utilizando otro hospedador, me dijo él, o el otro anfitrión. Entonces tal vez ahí hay algún problema, tal vez en la universidad hay otra carrera que está ofreciendo la asignatura y hay un choque ahí. Voy a revisar eso con la profesora allá en la universidad, ¿oyeron? En la próxima no tengamos este contrapiezo y podamos impartir la videoconferencia bien. A estas alturas tengo 15 participantes. Yo desde aquí los estoy viendo, ¿verdad? Estoy viendo la lista. Voy a ir mencionando la lista. Diana, me va diciendo por favor, Diana, si está por ahí, ¿verdad? Diana, ¿verdad? Estoy pasando lista para ir probando. Diana, ahí está Diana. No le escucho. Justin. Y aquí Presente, estoy. presente. Pues, ok, Juan, Paniagua, ahí está Juan. No está, Nayeli. Presente. Ok, perfecto.
Analía, ya está Analía. Celso, ahí está Celso. Sí, aquí estoy. Ah, bueno. Ya te quitó la preocupación, Celso. Estabas preocupado ayer. Sí. Mándalo a bañar, profesor. Ahí, entonces, Gabriela, Presente. Fátima, Presente. ok. ¿Qué fue acá? Yulisa, Centeno, Presente, profesor. Brian, Marvin. Bueno, son todos ahí, ¿verdad? Perfecto. Voy a comenzar entonces. Voy a comenzar. Profesor. Diga, Profesor, joven. dice Juan que no tiene audio. Está bien, Pero no se que preocupe. Ahí en la plataforma ustedes tienen la opción de mandarme chat, ¿verdad? Para que me envíen chat y yo leerlo aquí abajo. En la parte de abajo está el chat y ustedes me están enviando su chat ahí. Traten de silenciar los micrófonos para que ustedes me puedan escuchar y los demás escuchen y no hacer la interrupción para que no se escuchen. Profesor, a mí no me llamó, soy Esther, pero aquí estoy. Ok, perfecto. Eso es porque como ya voy a comenzar ya no me da tiempo de estar viendo la asistencia, pero no se preocupen, el que vaya entrando me va diciendo, profesor, aquí estoy, soy Julana de tal. Al final yo voy a volver a revisar la lista de quienes se pudieron conectar. Yo dije la vez pasada que el que no se pueda conectar, que por favor me mande un chat, una injustificación justificable, ¿verdad? Para yo valorar por qué es que no se pudo integrar, por qué no entró, porque aquí se va a trabajar en la plataforma, no necesariamente van a estar resolviendo ejercicios o tareas y después enviarla, porque la verdad es que es bueno hacerlo, ¿verdad? No estoy diciendo que es malo, pero hay que buscar cómo hacerla más práctica. Y la única manera es que ustedes, ante la plataforma, ustedes la hagan y nomás si ustedes me la compartan. Siempre y cuando hay que subirla a la plataforma, porque eso queda como evidencia. Así que no hay problema por eso. Repito, pueden silenciar sus micrófonos para que yo pueda impartir la clase y así así los muchachos, los demás compañeros de ustedes puedan escuchar, porque si ustedes tienen los micrófonos activados, van a interrumpir a los demás muchachos. Y a mí incluso, porque yo estoy hablando, ¿verdad? En esta clase voy a compartir acá, ¿verdad? La introducción del curso. Vamos a verlo así de esta manera. Vamos a ver, 2 personas. Ok, vamos a admitir. No se preocupen porque estoy admitiendo a los participantes. Aquí sí se cumple lo que me decía Marvin. Aquí sí lo tengo que admitir. Pero cuando me decía Marvin que yo tenía que darle la entrada al estudiante. Aquí sí Marvin tiene razón de lo que me decía. Cuando yo estoy en la plataforma tengo que estar viendo y darle la admisión al estudiante en esta parte en la que estoy ahorita. Entonces, en la plataforma, Diana, estás en la plataforma, ¿verdad? Ya estás entrada, ya entraste. En la plataforma tenemos lo que es la información general del curso, ¿verdad? Tenemos lo que es la introducción, ¿verdad?
Tal vez sus compañeros, los que quieran entrar y por alguna dificultad, porque yo no estoy viendo muy rápido todo lo que está sucediendo, sus compañeros que tengan ahí conexión con nosotros, pueden mandarme a mí la comunicación, ok, para que, y hablar, pues, profesor, Julana de tal quiere entrar, pero tiene que darle admitir para que pueda entrar, si tiene dificultad. Entonces, aquí aparece la información general del curso sobre el comercio internacional, ¿verdad? Tiene su origen antiguo que se remonta a las primeras civilizaciones. Esta es la información general del curso. Aquí. Aquí aparece también los objetivos generales que se aparecen en el curso. Aquí me propuse dos grandes objetivos: comprender y dominar las principales medidas y políticas que restringen el libre comercio internacional, conocer y explicar el contenido, funcionamiento y alcance de la nueva Organización Mundial del Comercio, que es la OMC. El contenido, aquí hay tres grandes unidades, pero voy a ampliar un poquito porque me mandaron el programa un poquito pequeño, el programa de 2 unidades, y tuve que trabajar esta unidad, que es la introducción al comercio internacional, ¿verdad? Aparecen aquí las unidades, solo puse las 2 unidades, pero hay 2 unidades más que tengo que trabajarlas y mandárselas aquí a la plataforma. La primera unidad es la que está ahí, aquí hay que corregir, yo puse como primera las políticas proteccionistas, pero esta sería la segunda unidad, las políticas proteccionistas y otras restricciones al comercio internacional. Después viene el surgimiento y el funcionamiento de la OMC, pero la unidad primera que vamos a trabajar hoy sería la introducción al comercio internacional. Después la metodología, el sistema de evaluación, que ahí aparece en la información general del curso. Ustedes hacen 2 parciales, etcétera, eso es lo que está establecido ahí, y la forma como es que yo, aquí en este caso, cómo se va a trabajar, ¿verdad? Ahí en la información general del curso hay un material base de consulta que yo se los hice llegar para que ustedes los bajen, no sé si ya lo tienen ahí aparece, se los estoy compartiendo ahorita, se llama Comercio Internacional, ¿verdad? Ahí aparece el comercio, hay un mapa conceptual, está muy bonito el material, me va a ayudar bastante en la impartición del curso. Ahí lo tienen, la balanza de pago comercial. Pónganle en mente porque esta clase es bastante interesante, muy interesante y a la vez compleja. Así que traten de, bueno, a veces las clases se tornan complejas siempre y cuando el profesor sea complejo, pero yo no soy tan complejo que se diga. No me refiero a mi carácter, me refiero a la forma, cómo impartir la clase, porque cuando una clase es compleja, el profesor debe buscar la forma o el mecanismo de cómo esta clase le llegue al estudiante, no por lo que así hacían muchos mis profesores en aquel tiempo, hace tiempo, ¿verdad? Hace siglos, ¿verdad? De que daban las clases muy complejas y era difícil, ¿verdad? Entender a un profesor cuando tal vez el complejo como complejo, ¿verdad? Valga la redundancia, y la clase que era totalmente compleja, entonces eso nada más se ve nada más en las matemáticas. La matemática no tienes nada que cambiar. Si los factores son complejos, así tiene que quedar el factor totalmente complejo. Si las fórmulas distributivas en una operación matemática son complejas, así tiene que ser. Si la multiplicación en una determinada cifra es compleja, así queda compleja. No hay cómo cambiarla. Pero aquí está la otra parte que tiene que poner el estudiante, ¿verdad? Si yo les dejo tarea y si de 10 a 11 yo les voy a dejar tarea, ustedes tienen que trabajar esa tarea para que ustedes para ver, en este caso para ver yo qué tanto asimilaron el concepto, porque si no asimilaron el concepto es necesario de volver a explicar, ¿verdad? ¿De qué se trata eso?
¿ah? El espíritu del comercio, perdón, la esencia del comercio, el origen, por decirlo así, del comercio, lo vas a encontrar en esta parte que yo les puse en la introducción de la información del curso. Solamente se lo voy a leer para que tengamos una idea. El estudio del comercio internacional tiene un origen antiguo que se remonta a las primeras civilizaciones organizadas, donde las civilizaciones del Mediterráneo aprovecharon su situación geográfica para comercializar sus excedentes con otros pueblos. Los fenicios destacaron entre estos pueblos, ya que ellos fueron los más desarrollados de su tiempo. Perdón, de su tiempo. Al comenzar el estudio de la náutica y la cartografía, cuestión que les valió en su tiempo para crear rutas marítimas comerciales. Para algunos pueblos, como lo es Medio Oriente, la práctica comercial va más allá de un simple trabajo. Es todo un arte que los conduce a generar una forma de vida. Al hacer de esta la transmisión de costumbres y conocimientos, donde su fin último no es tan solo el intercambio de bienes, además el intercambio de cultura. En la actualidad, el comercio es una práctica cotidiana que se ha reestructurado atendiendo desde necesidades básicas hasta llegar a atender necesidades de reconocimiento personal, donde el concepto de hombre de negocio lleva en sí un significado de superioridad dentro de la sociedad a la que pertenece. Una de las prácticas más comunes entre los países actualmente es buscar la asociación de países generando bloques comerciales sólidos para hacer frente a la agresiva competencia que se observa en los mercados internacionales en la actualidad. Entonces, el licenciado en comercio internacional u otras carreras afines, yo le puse negocio aquí y me equivoqué, debe contar con una preparación constante que le permitirá el desarrollo de habilidades necesarias para hacer frente a esta forma de vida. Es por esto que en esta asignatura comenzaremos a estudiar los elementos que dan origen al comercio internacional, así como las estrategias de mercados internacionales, con la finalidad de contextualizar el campo de estudio de esta materia. Más que claro, como decimos en el buen nicaragüense, no canto un gallo. Entonces, en esta parte introductoria, ustedes ven cómo se inició el comercio internacional, dónde se inició el comercio internacional. Entonces, inicialmente, el comercio se expande a partir de todas las primeras civilizaciones que surgieron, los fenicios, ¿verdad? Los egipcios, Mesopotamia, por ejemplo. Hay una parte muy interesante en el origen del comercio internacional, ¿verdad? Que es necesario hablarlo o decirlo. Es de que el comercio internacional tiene una forma, por decirlo así, de desarrollo en una serie de etapas o fases. ¿Estamos claros? Tal a como lo conocemos hoy, como dice el último párrafo que yo les compartí ahí, tal a como lo conocemos hoy, el comercio internacional no se ha desarrollado al inicio, no se desarrolló al inicio, evidentemente que vino dándose una serie de etapas para llegar en la actualidad cómo es que el comercio se está dando, cuáles son los conflictos en cuanto al comercio que se han estado dando, ¿verdad? La mayor parte de los conflictos que se dan en el marco de las relaciones comerciales son aspectos arancelarios y aspectos que tienen que ver con las formas de cómo los países tratan de evaluar la situación en la que están dándose esas relaciones comerciales. En la actualidad nosotros, en la actualidad Centroamérica está metido un problema producto de la pandemia, que es aquí en el sur de la frontera, que los ticos totalmente cerraron la frontera y no dejan pasar pues a los camiones que van con transporte y mercancía para el sur, pues. Pero es que los ticos se están cuidando de que no se vayan a contagiar de la pandemia.
Entonces, eso lo vamos a ver tal vez ya como un caso específico más adelante cuando entremos a los problemas de las controversias comerciales que se dan en el marco de las relaciones comerciales entre los países. Entonces, pero vuelvo al principio, ¿verdad? Dado de que el comercio tiene su inicio. No puedes hablar de comercio internacional si no se puede hablar de un origen de comercio internacional, como es en esas primeras civilizaciones que se dieron. ¿Qué es lo que originó el comercio? Fueron los excedentes de producción, ¿verdad? Sus excedentes se comercializaban con otros pueblos, es decir, eran excedentes de productos que no los necesitaba la población y los tenían que trasladar a otros pueblos para ser comercializados inicialmente. Entonces, pero no siempre hubo comercio, ¿verdad? Ustedes saben que la sociedad se divide en etapas. Lo único que en la sociedad primitiva uno va a encontrar un comercio, porque era una sociedad de autoconsumo prácticamente. Eran sociedades que buscaban una sobrevivencia en el planeta. Tenían un estilo de vida nómada, ¿verdad? Al pasar el hombre primitivo de ser nómada a ser sedentario, ya en el sedentarismo el hombre comienza a hacer una estructura social. Una estructura social muy basada en las necesidades que tenía el hombre en ese momento. Comienzan a nacer los primeros pueblos. La creación de las urbes o pueblos o ciudades dentro de esta civilización dan el espacio importante para que la gente comience a tener una relación de intercambio, de compra y venta. Entonces, ¿cuál es la base fundamental en términos prácticos que se practique el comercio? Iniciando desde las sociedades primitivas, prácticamente es el trueque, ¿verdad? ¿Qué es el trueque? El trueque es el intercambio de una mercadería con otra, ¿verdad? Un grupo le daba a otro, por decirlo así, el excedente que tenía de maíz, o por necesidad decía, te voy a dar maíz, dame frijoles, ¿verdad? Te voy a dar cacao y dame otro tipo de producto, pues. Entonces, ese trueque es lo que se conoce como la primera forma de comercio. Voy a usar esa palabra entre comillas porque no está avanzado el comercio, ¿verdad? El comercio inicia cuando ya se da el excedente de producción, ¿verdad? Y ya comienzan a tener, digamos, a tener una comunicación fluida, por decirlo así, las distintas sociedades, los distintos pueblos que ya se habían desarrollado después de la revolución agrícola en el estado, en el periodo neolítico de la sociedad humana. Entonces los pueblos comienzan. Ahora, el comercio es un factor de migración para el pueblo, para los pueblos. Por eso es que los pueblos vinieron, ¿verdad?, estructurándose de distintas maneras, porque las culturas eran diferentes. Llegaban pueblos diferentes a estacionarse a la orilla de los ríos, porque, por ejemplo, si vos ves el florecimiento de la civilización egipcia, es porque los pueblos llegaron, la emigración de los pueblos, se llama eso en historia. La emigración de los pueblos llegaron y se establecieron a la orilla de los ríos. Y ahí evidentemente buscaron cómo crear o desarrollar formas agrícolas de producción, ¿verdad? Y después con ellos vinieron creciendo la producción y vino sobrando algo. Ese sobrando algo, ¿verdad?, tal vez lo puedo decir de esa manera, es lo que se conoce como excedente. Y ese excedente es lo que dio el origen al comercio, porque ese excedente es el que se vendía. Y en la práctica usual que se da es igual, porque los países del norte desarrollados, claro, que aquí hay otra nueva estructura o forma de comercializar, ¿verdad?
no es igual, pues. Pero el excedente sigue teniendo una connotada práctica en las relaciones comerciales entre los países. Entonces, como ven ustedes, aquí el excedente de producción tiene una suma importancia en el desarrollo del comercio internacional. Entonces, el comercio, existen una serie de conceptos cuyo conocimiento es indispensable cuando se pretende incursionar en el estudio de la materia. Estos conceptos responden a dos categorías generales, tales como los políticos jurídicos como económicos comerciales. ¿Verdad? Tenemos lo que es el comercio exterior y comercio internacional. Voy a explicar estos dos términos, porque normalmente ustedes se pueden confundir, porque dicen ustedes, podrían decir ustedes, y existe comercio internacional, ¿y qué cosa es entonces comercio exterior? Son bastante confundidos estos términos, ¿verdad? Pero aparentemente son similares. Pero al decir aparentemente son similares es un problema de apreciación, porque no es lo mismo. Una cosa es que tengamos nosotros una visión de lo que es el comercio, una idea, perdón, de lo que es el comercio internacional, y otra es la idea de que por ejemplo, vamos a ver, lo que cambia aquí es el apellido, ¿verdad? Como decimos popularmente, porque ambos son comercio. Uno, lo único que uno es exterior y el otro es internacional, ¿verdad? La diferencia entre ambos es que el comercio que se realiza, el comercio internacional alude al comercio que se realiza entre dos entes económicos, más allá de las fronteras nacionales, ¿verdad? El comercio exterior. El comercio exterior hace mención de dos agentes económicos que tienen relación de comercio exterior. Puedo decir, voy a usar por ejemplo un nombre hipotético, ¿verdad? O una empresa hipotética. Puede ser de que Juan Pérez y Asociados tenga una empresa distribuidora no sé de qué, producto lácteo, por ejemplo. Entonces, esta empresa o productora de leche, pues de productos lácteos, ¿verdad? En Nicaragua. Entonces, pero esta empresa, Juan Pérez y Asociados, tiene la necesidad de accesorios e insumos que no los produce Nicaragua para poder producir los derivados de la leche. Entonces, ¿qué es lo que hace esta empresa Juan Pérez y Asociados? Tener comercio exterior con aquella empresa que le va a proveer de todos los accesorios e insumos que necesita Juan Pérez y Asociados para poder producir, para seguir produciendo los derivados de la leche. Un ejemplo así tan práctico. Eso es comercio exterior. Sin embargo, el término comercio internacional da la impresión que la persona que hace referencia a esta actividad se encuentra, por decirlo así, en un punto más importante. O sea, un punto más importante que le permite contemplar de una manera global todo lo que son las relaciones económicas, o al menos las más relevantes que se dan entre los diferentes entes económicos que participan. Entonces, en el comercio internacional ya no solo participan los dos agentes económicos, Juan Pérez y Asociados y la otra empresa, ya participan todos. Creo que me estoy explicando, ¿verdad? Los escucho muy calladitos, ¿verdad? Si tienen alguna duda, ustedes pueden participar. Pueden preguntar. ¿Estamos claros?
Entonces, Todo claro, todo claro. todo claro, ok, me gusta eso. Se No, no está encuentra, todo claro, profesor. ajá, dígame, dígame, Explique el comercio internacional de nuevo, no me quedó claro. perdón, El comercio internacional no me quedó claro. no le quedó claro, ¿quién habla? Justin. Sí, así. Ok, Justin, gracias por preguntar. Ok, ok. Entonces, el hecho de que el comercio, ya el comercio exterior eh, está, se está dando, ¿verdad? Aquí tengo una notificación, yo, disculpe, Justin, me está mandando como yo como no quería que ustedes no dejaran de entrar, yo me mandé con el correo personal mío, me está dando 10 minutos para que termine. Entonces voy a actualizar, voy a ver si no tengo problema. Vamos a ver. Yo estoy regalando alcohol, perrito. ¿Se escucha? Sí, 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 sí. Ah, bueno. No tengo. ¿Qué no tiene? No, que Marvin quiere alcohol gel, dice, pero está difícil. Ah, ok. Muy bien. ¿Dónde quedamos? Ah, la pregunta de Justin. Disculpe, Justin. Entonces, el comercio internacional se encuentra, es un concepto que se encuentra o significa un punto más elevado en el espacio, que permite contemplar o comprender de una manera global todas las relaciones económicas, o al menos las más relevantes que se dan entre esos dos agentes económicos. ¿Estamos claros? Justin. Sí, 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 estoy leyéndolo, estoy leyendo. Ok. Entonces, si el comercio internacional es algo más amplio, es decir, el comercio internacional aglomera todas las actividades económicas en las relaciones económicas internacionales, Sí. ya sean estas bienes, servicios, políticas arancelarias. Sin embargo, el comercio exterior provee una situación más práctica entre los dos agentes económicos. ¿Estamos claros? Sí, sí. Pero enfocándose desde el lugar o el país donde se dan esas relaciones de comercio exterior. Por ejemplo, digamos, ahora lo voy a hacer un poquito más práctico. Perdón, disculpe, sigo dándole a admitir a algunos muchachos, si acaso están y no entran en la admisión, me avisan. Entonces, el comercio exterior hace referencia al intercambio comercial de un país con relación a los demás. Es decir, si tomamos como referencia, en este caso, México, México hace comercio exterior con las demás naciones. ¿Estamos claros? El comercio exterior es una actividad económica. ¿Estamos claros? En un país, debido a la naturaleza de sus funciones. El comercio exterior debe responder a los intereses nacionales de dicho Estado, de dicho país. ¿Estamos claros? El comercio exterior se define aquí en esta parte del documento que yo les estoy compartiendo. Ahí está la definición. Miren, ahí se lo sombreé a ustedes para que la vean. Se lo voy a leer. Se define como aquella parte del sector externo de una economía que regula los intercambios de mercancías, productos y servicios entre proveedores y consumidores, residentes en dos o más mercados nacionales y o países distintos. Incluso considera los intercambios de capital y los aspectos referentes a la entrada temporal de personas de negocio.
Incluso hasta las personas de negocio tienen que ver con el comercio externo. ¿Estamos claros? Es diferente a lo que se plantea como el comercio internacional. El comercio internacional, aquí lo dice, ya lo había dicho, ¿eh? Yo lo dije que era general, pero aquí está establecido, ese es lo que estoy sombreando y dice, es un concepto más amplio, abarca el flujo de relaciones comerciales internacionales sin hacer referencia a un país en específico. El comercio, en lo contrario, el comercio exterior hace referencia entre México y los países, Nicaragua y los países. Entonces, ¿qué es lo que está siendo afectado ahorita con el problema tico en la frontera? ¿Qué? ¿El comercio internacional o el comercio exterior? ¿Qué creen ustedes? Es una pregunta de clase, ¿verdad? O se las dejo de las 10 a las 11. ¿Qué está siendo afectado? ¿El comercio internacional o el comercio exterior? Ustedes lo ven y lo analizan. O si alguien tiene alguna apreciación a ese concepto, lo pueden expresar. Aquí lo pueden expresar sin temor. Aquí no se trata de estar viendo posiciones políticas ni nada. Eso a mí no me interesa en esta clase. No me interesa y nunca me ha interesado. Pero aquí lo que es importante entender es qué es lo que está siendo afectado entonces en estas controversias que hay, porque aquí no solo es toda Centroamérica la que está siendo afectada. Estuve escuchando, creo que Panamá ya abrió la frontera con Panamá, Costa Rica. ¿Verdad? Entonces, ¿qué cosa es el comercio internacional? Es la actividad entre las naciones. Que por eso se dio el comercio internacional, ¿verdad? Porque en la introducción que yo les estaba haciendo, planteaba el origen del comercio como en aquellas civilizaciones se dio el sistema de trueque. Entonces, el sistema de trueque era un sistema de comercio exterior en aquellas sociedades primitivas, no era cuestión de comercio internacional. Ajá, pero cuando ya aparecen los excedentes de producción, ya básicamente es otra forma de interpretar lo que es la relación del comercio. ¿Estamos claros? Es otra forma de interpretarlo. Y aquí en esta parte aparece otra definición de comercio internacional. Puede ser definido como aquel que se realiza entre los estados que componen la comunidad internacional, ya sea por medio de organismos oficiales o de los particulares mismos. Es que es importante señalar, ¿verdad? Los particulares que participan en el comercio exterior no dejan de ser parte del comercio internacional. Ojo lo que acabo de decir. Ojo. Repito, los particulares que participan en el comercio exterior no dejan de ser parte del comercio internacional. Esto viene siendo como que el comercio exterior está como subordinado a las directrices del comercio internacional, por decirlo así, en ese término. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cuáles son los sujetos de comercio internacional? 1. Estado. ¿Estamos claros, Justin? Sí, sí. Ok. Comercio internacional. ¿Cuáles son los sujetos que participan en esa relación, en esa actividad de comercio internacional? ¿Quiénes componen? Estado a Estado. Estado y una comunidad económica determinada. Claro. Supongamos, Estado, México, Guatemala, Nicaragua. ¿Dónde se va a dar ese I? Comunidad económica. Supongamos la Unión Europea. Tengo una pregunta, profesor.
Dígame, joven, ¿quién habla? Esther, A ver, Esthercita, dígalo. cuando usted se estaba refiriendo a particulares que participan con el comercio exterior, no deja de ser parte del comercio internacional, ¿a qué se refiere ahí? Ah, ok, perfecto. Cuando yo le dije que Juan Pérez y asociados tenían una distribución de mercancía y necesitaban de los insumos que producía aquella empresa